¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios del tema de ángulo geométrico. Para ello iniciamos con la resolución del ejercicio número 1, en donde nos dicen sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COA, tal que la medida del ángulo AOB sobre 3 es igual a la medida del ángulo BOC sobre 4, igual a la medida del ángulo COA sobre 5. Hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y BOC. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos los ángulos, ¿no? El ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COA. Bien, ya tenemos el gráfico y vamos a utilizar, muchachos, este dato. ¿Sí? El dato que observamos por ahí lo vamos a colocar por acá, ¿ya? Lo colocamos por acá. Sabemos que la medida del ángulo AOB sobre 3 es igual a la medida del ángulo BOC sobre 4 igual a la medida del ángulo COA sobre 5. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miren, esta división es igual a esta otra división y de la misma forma igual a esta otra división. Miren, un ejemplo, ¿qué pasaría si esta división es 5? 5 es igual a esta división que también debe ser 5, pues, ¿no? Porque hay un signo igual. Y esta división, ¿cuánto debe ser también? 5. Si esta división, muchachos, nos da como resultado 10, esta división también nos debe dar 10, y por lo tanto esta tercera división también nos debe dar como resultado 10. ¿Qué te quiero decir con eso? Que como yo no sé cuánto es la medida del ángulo AOB sobre 3, ni tampoco cuánto es la medida del ángulo BOC sobre 4, y mucho menos la medida del ángulo COA sobre 5, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Estas divisiones, como son iguales, yo las puedo igualar a una constante K, o como vamos a trabajar con ángulos, la podemos igualar a una constante alfa. ¿Está bien? Estas divisiones son igual a alfa. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Miren, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar solamente la primera división con alfa? ¿Qué vas a tener? Que la medida del ángulo AOB sobre 3 va a ser igual ¿a quién? A alfa. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, rapidito lo hacemos por acá, ¿ya? Mira, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la medida del ángulo AOB sobre 3 es igual a alfa. Eso se debe cumplir. Por lo tanto, este 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y ya tenemos la medida del ángulo AOB, que es igual a 3 alfa. De la misma forma hacemos con la medida del ángulo BOC, muchachos, ¿sí? Decimos entonces, mira, la medida del ángulo BOC sobre 4 es igual a alfa. ¿Cuánto es la medida del ángulo, muchachos, BOC? La medida del ángulo BOC es igual ¿a quién? Pasarlo a multiplicar, 4 alfa, ¿ok? Y por último, tenemos que la medida del ángulo COA sobre 5 es igual a alfa. Por lo tanto, la medida del ángulo COA, muchachos, es igual a 5 por alfa. ¿Ok? Bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar estos datos al gráfico. Miren, yo tengo lo siguiente, ¿no? AOB mide 3 alfa, ¿ok? 3 alfa. BOC mide 4 alfa. BOC, aquí tenemos BOC, mide 4 alfa, y COA mide 5 alfa, ¿no? COA está por aquí y mide 5 alfa. Bien, muchachos, ahora recordemos cuánto mide el ángulo de una vuelta. ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta? Mide 360 grados. Ah, ya, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 3 alfa más 4 alfa más 5 alfa, y eso debe ser igual a 360 grados, ¿ok? ¿Sí? Bien, entonces lo hacemos por acá rápidamente y decimos, ¿no? 3 alfa, tenemos 3 alfa más 4 alfa más 5 alfa igual a 360 grados. Muchachos, ¿sí? Hemos sumado, ¿no?
e igualado a la medida del ángulo de una vuelta, ¿no? Aquí vamos a tener 7/12 alfa igual a 360 grados y por lo tanto alfa, muchachos, alfa es igual a 12/1, 12/30, ¿no? Alfa es igual a 30 grados. Bien, miren, ya tenemos el valor de alfa. Muy importante, ¿no? Para hallar lo que nos piden. Alfa es 30. Entonces yo les pregunto, si alfa es 30, 3 por 30, 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Ah, ya, pues entonces lo ponemos aquí ya. Colocamos sus medidas. Ya, muchachos, colocamos sus medidas. Ya tenemos, ¿no? Que alfa es 30. Ah, ya, profe. 3 por 30, 90 grados. La medida de A o B es 90 grados. 4 por 30, 120. La medida del ángulo BOC es 120. Y 5 por 30, 150. La medida del ángulo COA es 150 grados. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿a nosotros qué nos piden calcular, muchachos? La medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y BOC. Bien, como ya tengo las medidas de los ángulos, voy a borrar esto, ¿ya? Lo vamos a borrar, ¿sí? ¿Está bien? Lo borramos por aquí, borramos por acá, ya calculamos sus medidas, ¿no? Y borramos por acá, ¿ok? Bien. Y en este mismo gráfico vamos a hallar ahora lo que a nosotros nos piden, pues, ¿no? ¿Sí? A ver. Bisectrices, a ver, de los ángulos AOB. Aquí está AOB. Vamos a trazar su bisectriz, ¿sí? Vamos a trazar la bisectriz por acá. Bien, ahí está la bisectriz, ¿no? Recuerda que la bisectriz divide al ángulo en dos angulitos de la misma medida. Por lo tanto, si yo sé que AOB mide 90 grados, la medida del ángulo AOB es 90 grados, y aquí tengo mi bisectriz OM. Entonces, cada uno de estos angulitos, ¿cuánto debe medir? Si él es bisectriz, 45 grados, ¿ok? Porque es 90, ¿no? AOB es 90, ¿bien? Y la bisectriz del ángulo BOC. Allá pues, BOC, ¿cuánto mide? La medida de BOC es 120 grados, muchachos. Aquí está, ¿no? BOC es 120 grados. Voy a trazar su bisectriz por acá, ¿ya? Vamos a decir que es la bisectriz ON, ¿ok? Bisectriz ON, 120 grados, 120 grados, 120 grados. Como ON es bisectriz, cada uno de los angulitos mide 60 grados, ¿ok, muchachos? Bien, listo. Ahora, hallar la medida del ángulo formado por estas bisectrices, es decir, nos piden hallar la medida del ángulo que se forma por aquí, muchachos. Aquí están las dos bisectrices, ¿sí? Y nos piden calcular la medida de este ángulo, es decir, nos piden calcular la medida de X. ¿Está bien? Y miren, creo yo que ya podemos ver cuánto mide X, ¿no? Entonces decimos por aquí, por lo tanto, X es igual a ¿quién? A 45 más 60 grados, ¿no? ¿Sí? Más 60 grados y X es igual a 105 grados. ¿Está bien, muchachos? Y aquí ya tenemos nuestra respuesta.